Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es grato presentar a nuestro pastor Hugo Fajardo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Qué grato es nuevamente comenzar este día en la presencia de Dios, sobre todo estudiando su palabra. Así que gracias por la invitación. La verdad, las cosas que hemos venido conversando varios temas durante el transcurso de varias semanas ya, y estamos viendo en esta semana cómo ministrar como Jesús. Vamos a tratar el tema de lo que le importa a Jesús ahora, y eso habría que tomarlo como un ejemplo para que también sea lo que nos importa a nosotros. Y aquí se hace mención al capítulo 24 de Mateo, un capítulo que uno debería repasar muy atentamente, tenerlo muy en cuenta en nuestras reflexiones personales especialmente, porque Jesús está haciendo una advertencia. Si bien habló de un presente, de algo contemporáneo, también trasladó esa información para nuestros días. Y aquí en Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué le importa a Jesús al final del camino? ¿Qué le parece? La verdad es que es una parábola interesante donde de alguna forma nos muestra un grupo variado de cosas que nos debieran hacer a nosotros meditar. Cuando Jesús habla, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con el contexto, o habla muchas veces de la parábola de los talentos, cuando llega el momento, por lo menos incluso a las versiones de la Biblia, separan esta perícopa con el juicio, ¿ya? La verdad es que es algo interesante, pero lo que dice que Jesús va a medir dos cosas. Por ejemplo, me gusta cuando dice lo siguiente: entonces el rey dirá, dice, cuando junta las ovejitas con los cabritos, dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta expresión, fíjese que Jesús no solamente permite que nosotros podamos explicarle a lo mejor de una manera racional o de una manera cognitiva a las demás personas, sino que también implica lo práctico. O sea, si yo veo, por ejemplo, tal como lo menciona Santiago, si veo que una persona tiene, no sé, le falta una parca o una chaqueta en este frío invierno, no hago nada con decirle voy a orar por ti. Mi deber es poder solucionarle ese problema de manera inmediata. Entonces aquí nosotros vemos que la parte práctica, lo que a Jesús realmente le importa, no es solamente que hablemos de Él, sino que de alguna forma lleguemos a hacer las cosas que Él hacía, preocuparnos, y nuevamente reiteramos lo que hemos visto durante todos estos días, preocuparnos de la necesidad inherente de las personas. Sin embargo, también me gusta algo que podemos aquí comentarlo, que me gustó mucho. Cuando hablamos de todo esto, ¿de qué cosas nosotros podemos extraer de todo esto? Cuando seguimos nosotros mirando los relatos, si bien es cierto, en este mundo nosotros estamos llenos de necesidades, hay tres cosas que son básicas: lo que nosotros comemos, lo que bebemos y lo que vestimos. Y Jesús en el libro de Mateo, en este caso el capítulo 6, el versículo 25, Jesús dijo que no debemos preocuparnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él dice que nos va a dar comida, bebida y vestido. Él estaba pensando en su comentario, está hablando de juicio acá, ¿verdad? Y uno podría pensar, o sea, que para estar de acuerdo o encontrarme bien en el juicio, tengo que hacer estas cosas que aparecen aquí: atender a la persona, darle de comer. Pero si uno analiza con calma y detención, y se acuerda usted que el trimestre pasado estudiamos acerca de cómo entender la Biblia, y no nos podemos quedar sin el contexto en realidad. Porque la respuesta que aparece en el 37, mire, dice la verdad de lo que estaban haciendo estas personas. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te
te cogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y la respuesta es clarísima. Ellos no lo estaban haciendo para salvarse, sino porque eran salvos. No lo estaban haciendo por conseguir un mérito con Jesús, porque no nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo a ti, le dice. Y el rey le va a responder, ¿no es cierto? De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No es una expresión peyorativa, yo pienso, pero eso que nosotros consideramos pequeños, que por circunstancias de la vida están pasando por una situación difícil, especialmente en tiempos en que a veces la lluvia ataca muy fuertemente, yo creo que allí es donde nosotros deberíamos actuar como actuaron ellos, no pensando en que estoy haciendo obras para, sino porque soy ya salvo y he recibido la salvación en Cristo Jesús. Ahora, es bueno también, me sumo de la idea, creo que nosotros como cristianos debiéramos ser prácticos, pero sin embargo no olvidar el propósito por el cual debemos practicar algunas cosas. Y el propósito principal es presentar a Jesús como el Salvador. Una cosa es que nosotros podamos suplir una necesidad física, que a lo mejor podemos suplirla incluso todos los días, pero olvidarnos de la necesidad espiritual, que es la que realmente le importa a Jesús. ¿Por qué razón lo vemos de esta forma? Porque cuando nosotros hablamos de los tres elementos, por ejemplo, qué comer, qué beber y qué vestir, esos tres elementos se relacionan con el ministerio que Jesús tuvo. De hecho, Jesús, por ejemplo, se compara y dice, yo soy el pan de vida, en el libro de San Juan. Ahí está el que sacia nuestra hambre. Si nosotros miramos, por ejemplo, vemos el tema también de la sed, Jesús también se comparó que él era el agua de vida, cuando estaba con la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, y entramos, por ejemplo, a Apocalipsis 3:5 o algunos de los textos de Apocalipsis, dice que Él nos va a vestir con vestiduras blancas. Por lo tanto, cuando hablamos de las necesidades físicas, si bien es cierto, son inherentes al mundo en el que vivimos, en el que estamos, no solamente se relacionan con ese aspecto, sino que también revelan esas necesidades de comer, de beber y de vestir, una necesidad espiritual, una necesidad de Dios, una necesidad de comer el pan de vida todos los días para que ella realmente sacie nuestra alma, sacie nuestro corazón y le dé propósito. Por lo tanto, lo que le importa realmente a Jesús es justamente esto, que nosotros no solamente ayudemos a la gente a suplir una necesidad, sino que le entreguemos a ellos la necesidad más fundamental, que es la presencia constante de Jesús en su vida. En relación a eso que usted dice allí, pastor, en Juan 4:14, esa idea me salta a la mente ahora, los propósitos de la mente Dios tiene para nosotros, dice, más al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El resultado de lo que Dios entrega, de lo que Dios nos va a dar, va a tener resultado, va a tener un producto si recibimos el agua que Dios nos da. ¿Se acuerdan de un texto que apareció también? Claro. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que eso corra, primero hay que tenerla. Y tenerla significa, ¿no es cierto?, estar en contacto con el Señor, quizás en una hora temprana, en un momento adecuado, en un lugar adecuado, y dejar que Jesús nos hable por medio de su palabra, al abrirla todos los días. Y quizás estos mismos comentarios pueden ayudar para reforzar nuestras ideas y conocer cómo es Jesús y cómo ministraba Jesús. Amables oyentes, es un placer haber estado con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos mañana.